Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, se nombra al principio. Fue escrito por Juan, lo que podría referirse al discípulo amado que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, o podría ser un Juan diferente, un judío mesiánico que viajaba enseñando en la iglesia primitiva. Sea el Juan que fuera, deja claro en el párrafo introductorio qué clase de libro ha escrito. Primero que nada, lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este Apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a 7 iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el 7 es un número lleno de significado para Juan. Es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos extraídos del Antiguo Testamento y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el Rey del mundo y quien estaba de pie entre 7 candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las 7 iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad. Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas. Después de esto, Juan tiene una visión del trono celestial de Dios y la describe con imágenes extraídas de muchos profetas del Antiguo Testamento.
Alrededor de Dios hay criaturas y ancianos que representan a toda la creación y a las naciones humanas. Y estos le están rindiendo honor y lealtad al único Dios, Creador verdadero, quien es santo, santo, santo. En la mano de Dios está un rollo cerrado con 7 sellos de cera. Simboliza el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el rollo sellado de las visiones de Daniel. Estos tratan sobre cómo el reino de Dios se manifestará completamente, tanto en la tierra como en el cielo. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha de alguien que sí puede. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él puede abrirlo. Estas son descripciones clásicas del rey mesiánico en el Antiguo Testamento, quien traería el reino de Dios a través de conquistas militares. Ahora, eso es lo que Juan escucha, pero luego, cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado, y quien está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Ahora, el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero Cordero Pascual, para que así ellos pudieran ser redimidos. Debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue su entronización, fue la manera en que conquistó al mal. Así que esta visión concluye con el Cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono, y juntos son adorados como el único verdadero Creador y Redentor. Y así, el Cordero inmolado comienza a abrir el rollo. Este es un símbolo de su autoridad divina para llevar a su conclusión la historia humana. Lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, los 3 ciclos de 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra, así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los 3 grupos de 7 juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron en el pasado, podrían estar sucediendo ahora o que sucederán en el futuro cuando Jesús regrese. Pero nota cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de 7 para que las últimas 7 copas salgan de la 7ª trompeta y del 7º sello, y cómo las 7 trompetas emergieron del 7º sello. Son como una muñeca rusa. Cada 7º elemento contiene a los siguientes 7. También nota cómo cada una de las series de 7 culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que es lo más probable que Juan esté usando cada grupo de 7 para representar desde 3 perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. De manera que el Cordero inmolado empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo. Y Juan ve 4 jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo 1. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Luego, el 5º sello representa a los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios, como el humo desde el altar del incienso. Y se les dice que reposen porque todavía más cristianos van a morir. No se nos dice por qué, pero se nos dice que no durará para siempre. El 6º sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y Joel. La gente de la tierra claman, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y de repente, Juan detiene la acción con un intermedio para responder esa pregunta. Juan ve un ángel con una sortija de sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando todas estas dificultades, y escucha que el número de los que fueron sellados es 144,000. Es un censo militar como el que está en el libro de Números, capítulo 1. Hay 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora, pon atención. El número de este ejército es lo que Juan escuchó, así como escuchó acerca del vencedor león de Judá. Pero en ambos casos, lo que él vio cuando se volteó a ver fue el sorprendente cumplimiento de esas imágenes militares en Jesús, el Cordero inmolado. Así que cuando él mira este mesiánico ejército del reino de Dios, está formado de personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham.
Este ejército multiétnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, justo como el Cordero. Después de esto, el séptimo y último sello se rompe. Pero antes de que el rollo sea abierto, las 7 trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso. Este simboliza el clamor de los mártires y su derrame sobre la tierra trae la realización del día del Señor. Ahora, con las 7 trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia, esta vez con imágenes de la historia del Éxodo. Así que los primeros 5 sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego, la 6ª trompeta libera a los 4 jinetes que vinieron de los primeros 4 sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron, justo como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. De manera que parece que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento humilde delante de él. Entonces Juan detiene una vez más la acción con otro intermedio. Un ángel le trae el rollo sin sello, el cual fue abierto por el Cordero. Y tal como a Ezequiel, se le dice a Juan que se coma el rollo y que proclame su mensaje a las naciones. Finalmente, el rollo del Cordero es abierto y ahora descubriremos cómo el reino de Dios vendrá a la tierra. El contenido del rollo se describe en 2 visiones simbólicas. Primero, Juan ve el templo de Dios y a los mártires junto al altar, y se le dice que mide el templo y que los separe. Es una imagen de protección tomada de Zacarías capítulo 2. Pero los atrios de la ciudad son excluidos y son pisoteados por las naciones. Ahora, algunos piensan que esto se refiere literalmente a la destrucción de Jerusalén que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Pero lo más probable es que Juan esté siguiendo la tradición de Jesús y los apóstoles, quienes usan el nuevo templo como un símbolo del nuevo pueblo del pacto de Dios. En ese caso, esto es una imagen de cómo los seguidores de Jesús puede que sufran persecución por parte de las naciones, pero esta derrota externa no puede quitarles su victoria por medio del Cordero. Esta idea se expande en la segunda visión del rollo. Dios designa a 2 testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Y una vez más, algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a 2 profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar las iglesias. Así que esta visión es probablemente acerca del rol profético de los seguidores de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías y llamar a las naciones y a los gobernantes idólatras para que se vuelvan al único Dios verdadero. Pero luego, de repente, una horrible bestia aparece, que permite que el lector recuerde Daniel capítulo 7, y la bestia conquista a los testigos y los mata. Pero luego, Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores, y el resultado final es que muchos de entre las naciones finalmente se arrepienten y dan gloria al Dios creador en el día del Señor. Ahora detente, piensa en la historia hasta aquí. Los juicios de advertencia de Dios a través de los sellos y las trompetas no generaron arrepentimiento entre las naciones, justo como las plagas del Éxodo solo endurecieron el corazón de Faraón. Pero el Cordero conquistó a sus enemigos al amarlos, muriendo por ellos. Y ahora el mensaje del rollo del Cordero revela la misión de su ejército, la Iglesia. El reino de Dios será revelado cuando las naciones vean a la Iglesia imitando el amoroso sacrificio del Cordero, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Es la misericordia de Dios demostrada a través de los seguidores de Jesús que llevará a las naciones al arrepentimiento. Esta sorprendente declaración es el mensaje del rollo abierto que Juan ha colocado justo en el centro de todo el libro. Después de esto, la última trompeta suena y las naciones son sacudidas, conforme el reino de Dios viene a la tierra como es en el cielo. Así que ahora sabemos cómo la Iglesia dará testimonio a las naciones y heredará la nueva creación. Pero ¿quién es esa terrible bestia que hizo guerra al pueblo de Dios? ¿Y cómo terminará toda esta historia? Juan nos dirá esto en la segunda mitad del libro de Apocalipsis.
El Apocalipsis de San Juan. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación leeremos el libro de Apocalipsis en la Biblia Reina Valera actualizada. Luego haremos un comentario devocional y una oración final. Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia,
Gracia a ustedes y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora veremos un comentario devocional de Apocalipsis, capítulo 1, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 y 2. Este libro no nos fue dejado por Dios para producir alguna clase de miedo, sino todo lo contrario. El verso 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay 2 posturas equivocadas y extremas con respecto a los últimos tiempos. Una es ignorarlo por completo o parcialmente. Muchos líderes de la iglesia han decidido no enseñar este tema pensando que no es importante, porque hay mucha necesidad en el mundo que atender y creen que no merece la pena. Otros, sin embargo, se han vuelto al otro extremo, de asociar cualquier evento que suceda como una señal de que Cristo ya viene, y están incluso desmotivados a seguir trabajando y avanzando en su vida y llamado de Dios, porque piensan que ya nada tiene sentido porque Cristo ya viene. Ambas posturas son totalmente equivocadas, y como en casi todas las cosas, no debemos entrar en los extremos, sino tener una visión equilibrada de este tema. Por un lado, por supuesto que tenemos demasiado que hacer y hay que continuar con nuestra vida porque Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros y lo quiere hacer durante muchos años. No debemos dejar de servir, de aprender y desarrollarnos en todas nuestras actividades, pero una cosa no quita la otra. Esto no es una excusa para ignorar la importancia de los eventos finales,
porque debemos abrir nuestros ojos y conocer las cosas que suceden en el mundo y cómo todo, poco a poco, se va preparando para lo que la Biblia anticipó. Hay una razón por la que Dios se ocupó de dejar tantas referencias en la Biblia sobre los tiempos finales, y nosotros estamos anticipando el evento más grande que está por suceder, así como los profetas del Antiguo Testamento esperaban e investigaban cuándo vendría el Mesías. Así nosotros lo hacemos con su regreso. No podemos ser ignorantes al respecto. A su vez, es un tema que despierta devoción, avivamiento, conciencia de la eternidad y nos hace conocer y amar más a Dios. Es importante comprender que hay una bendición especial para quienes estudian las revelaciones de Apocalipsis y las pongan por obra. Cada día que pasa este libro se hace más relevante para la Iglesia, ya que sus verdades nos muestran, junto a otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, qué es lo que está sucediendo en el mundo ahora y cómo será el regreso de Jesús a la tierra. Aprendemos también qué sucederá durante la gran tribulación, qué sufrirá la humanidad, cómo será el milenio y qué pasará en la eternidad luego del juicio final. La idea del libro de Apocalipsis es sobre todo de esperanza. La esperanza que nos muestra cómo será el fin de esta era de la humanidad, donde los hombres en su mayoría le han dado la espalda a Dios y donde fuimos gobernados mayormente por reyes o líderes injustos, ególatras, lejos de la santidad y la justicia basada en las leyes de Dios. La decadencia de la humanidad autogobernada está cada día más clara. Todas las generaciones han vivido de cerca alguna guerra, hambruna, peste, tiranías políticas, violencia, perversión y toda clase de males hasta hoy. Y aunque también Dios ha bendecido a su pueblo en todo tiempo, en una mirada más global, las naciones de alguna forma u otra siempre se han alejado del plan perfecto de Dios. La palabra Apocalipsis deriva de una antigua palabra griega, apokalupsis, donde apo significa sin o quitando y kalupsis, velo. Lo que nos indica que al estudiar este libro se nos corre una venda espiritual, se nos quita un velo para ver claramente todo lo que está sucediendo en la tierra, cómo están progresando los procesos del plan de Dios, la guerra espiritual, el plan del anticristo y cómo será el destino de aquellos que aman a Dios como también de aquellos que lo rechacen. En el capítulo 1 comienza a desplegarse la revelación gloriosa de Jesucristo, ya no como un cordero inmaculado sufriendo por los pecados de la humanidad y siendo maltratado o rechazado por los hombres, sino en la más gloriosa e imponente manifestación luego de haber sido resucitado de entre los muertos y estar sentado a la diestra de Dios el Padre. Por eso, en Apocalipsis, conoceremos más a Jesús y al Padre. Podremos tener la revelación profunda y profética de Dios en toda su gloria. Jesús se manifiesta a su siervo Juan, el apóstol, quien era un anciano perseguido y martirizado por su fe cuando recibió este mensaje revelador para todos nosotros. Versículo 3. Inmediatamente después de presentar el objetivo del libro acerca de Jesús y de las profecías de lo que va a suceder, el apóstol Juan nos revela que serán bendecidos o dichosos todos los que lean, estudien, escuchen y hagan caso a lo que se dice en este libro. Dios nos motiva a estudiar este libro, porque todas estas cosas están por suceder pronto y todos aquellos que deseen conocer el plan de Dios y las profecías de este libro serán bendecidos. Para una comprensión completa de este libro, es necesario tener una idea general de todos los libros anteriores de la Biblia, ya que el libro de Apocalipsis hace más de 500 referencias al Antiguo Testamento, y es un complemento a muchas enseñanzas y profecías del Nuevo Testamento. No se puede estudiar este libro separado de toda la Biblia, porque es el libro donde desembocan acontecimientos descritos a lo largo de toda la palabra de Dios. Versículos 4 y 5. Juan comienza a dirigir el mensaje recibido para 7 iglesias particulares de Asia. Estas iglesias manifestaron ciertos problemas
como también ciertas virtudes en ese tiempo. Representa muchos de los problemas que existen en diferentes iglesias y que existieron a lo largo de la historia. Nos ayudan a comprender algunas de las definiciones más comunes y de lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Se refiere aquí a Dios como el que era, el que es y el que ha de venir. Se nos muestra a Dios como ser eterno, el gran yo soy, soberano del universo, a quien hemos conocido en el pasado como el que era, en tiempo pasado, por medio de, por ejemplo, la creación, la elección del pueblo de Israel, la rebelión y castigo de Satanás y los ángeles caídos, y también el trato con su pueblo escogido, la venida del Mesías y la obra redentora de Jesús. En segundo lugar, a Dios también lo conocemos como el que es decir, en el presente, quien nos salva, nos perdona de los pecados, nos restaura, nos llena del Espíritu Santo y hace toda clase de obras milagrosas en nosotros. Y por último, Juan lo presenta como el que ha de venir, forma futura de Dios, la cual no debemos olvidar, porque es tan importante como las otras dos. En este libro aprenderemos sobre el que ha de venir, porque es un mensaje que tiene que tener ahora la mayor relevancia en el cuerpo de Cristo. Dios levantará una generación de maestros y profetas que comprenderán claramente las cosas más importantes que debemos saber en cuanto a los últimos tiempos. Es tiempo de hablar de Dios, ya no solamente como el que era o el que es, sino sobre todo ahora como el que ha de venir. El versículo 4 también menciona que el mensaje es de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, mostrando que el Espíritu Santo imparte a plenitud este mensaje para su pueblo. Los 7 espíritus son una característica de Dios nombrada en Isaías 11:2 como 7 aspectos característicos del Espíritu Santo en plenitud y perfección, manifestado como Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Esta nos muestra el gran despliegue de sabiduría, revelación y conocimientos tan poderosos de este libro. Versículo 5 y 6. En el versículo 5 nos habla también que el mensaje viene de parte de Jesucristo. Por lo que vemos hasta aquí a la Trinidad, un mensaje tan relevante que se nos muestra que viene de Dios el Padre como el que era, el que es y el que ha de venir, de parte del Espíritu Santo en su plenitud, en 7 manifestaciones, y ahora de Jesucristo, a quien se lo describe con 3 características. Primero, como el testigo fiel, porque ha revelado la verdad de Dios al mundo. Segundo, como el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero en su aspecto humano en resucitar en un nuevo cuerpo glorioso. Y tercero, como el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vale destacar que el reino de Jesús no es de este mundo, pero en un futuro Él establecerá un pleno dominio físico de todas las naciones y su título está en esta función, es Rey soberano de los reyes de la tierra. Dice que, por amor, Dios nos lavó. Esto significa que primero nos amó, aun cuando estábamos sucios y perdidos en nuestra alma. No nos buscaba limpios o perfectos, nos buscó perdidos, nos amó y luego nos lavó, y todo para levantarnos y hacernos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto indica que tendremos funciones específicas que cumplir en el reino milenial sobre las naciones. A lo largo del libro de Apocalipsis, vemos que Dios no solo nos salvará para entrar en su reino, sino también para reinar con Él. Aquellos que venzamos el pecado por el Espíritu Santo en nosotros, que permanezcamos hasta el fin, siendo fieles y celosos de las obras de Dios, un día reinaremos juntos con Cristo a las naciones. Versículo 7. Aquí se menciona el momento del regreso de Jesús a la tierra, que vendrá desde las nubes.
este mismo versículo ya había sido profetizado en el momento de la ascensión de Jesús. Luego de haber resucitado, Jesús compartió muchas cosas con los discípulos antes de ascender al cielo y luego de anunciarles que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Jesús fue elevado para ascender gloriosamente y fue cubierto por nubes. En ese preciso momento, 2 ángeles les avisaron a los testigos que allí se encontraban que Jesús volvería de la misma manera que lo estaban viendo irse. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 varones, vestidos de blanco, se presentaron junto a ellos y les dijeron: «Hombres Galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo». No hay que confundir la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Aquí se describe la segunda venida, que es cuando Cristo venga a gobernar definitivamente en este mundo. Cuando esto ocurra, la iglesia ya ha sido arrebatada y los muertos en Cristo ya habrán resucitado. El arrebatamiento será un acontecimiento previo que ocurrirá en el aire, es decir, que Jesús, en el rapto, no se instalará en la tierra, sino que solo serán resucitados los creyentes desde que Cristo vino al mundo, y los creyentes que estemos vivos en ese momento seremos levantados juntamente con ellos, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo que está por suceder primero es el levantamiento de la iglesia junto con los muertos en Cristo. Luego el anticristo tendrá un gobierno de una poderosa influencia global, donde engañará a muchos y las naciones irán tras su poder engañoso. Dios intervendrá en el momento cuando todas las naciones se reúnan para destruir a Israel. Es allí cuando Jesús regresará a vencer a sus enemigos y se asentará en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde ascendió. Aunque allí regresará en su descenso, su gobierno milenial será desde el monte de Sión, que es Jerusalén. Esa nube especial de gloria que lo cubrió, un día aparecerá de nuevo y se correrá, pero esta vez para recibirlo de regreso. Jesucristo, el Hijo de Dios, volverá desde el cielo para gobernar el mundo con justicia. Este es el evento más importante y glorioso que está por suceder en el mundo luego del rapto de la iglesia. Luego el versículo 7 dice: «Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron». Algo que desveló por siglos a los estudiosos de este tema es cómo sería eso de que todo ojo lo verá. Podemos interpretarlo de varias maneras. Una es que al abrirse el cielo de una manera tan gloriosa, Dios muestra algo sobrenatural en nuestra atmósfera que podrá verse de alguna forma en los cielos del mundo entero. Y todos sabrán que Jesús, el Hijo de Dios, está regresando a la tierra. La Biblia es clara en que este será un evento público para todo el mundo y que nadie podrá ignorar. Mateo 24:30 lo dice de esta manera: «Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria». Habrá en los cielos señales que indiquen el regreso inminente de la segunda venida de Jesús. Una de las señales más repetidas es el oscurecimiento del sol y la luna roja, descrita como teñida en sangre, que no hay que confundir con cualquier eclipse o lunas de sangre que puedan ocurrir ahora. En la historia siempre hubo eclipses solares y lunas rojizas, pero esta será una señal especial que podemos leer en Joel capítulo 2, verso 10, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 14, e Isaías 34:4. Tal vez sea el más grande de todos los eclipses solares que hayan existido, el que dure más tiempo y la luna más roja que haya visto el ojo humano alguna vez.
Esto sucederá en medio de un mundo que estará turbulento, en medio de guerras atómicas, conflictos civiles, hambres, pestes, problemas económicos, persecución militar y política y un dominio del anticristo en casi todo el mundo. En un momento, antes de la venida del Señor, ocurrirán estas señales que anticiparán su inminente regreso en aquellos días. El lamento profundo de los pueblos es porque ya todos entenderán que Dios viene a intervenir y viene con juicio para todos los que se hayan rendido al gobierno del anticristo, habiéndose unido al sistema que clasificará e identificará a las personas dentro de un sistema denominado la marca de la bestia. Recordemos también que Jesús regresará en las nubes y esto se puede tomar como otra señal del cielo. Puede que esta nube de gloria sea un momento previo a la apertura del cielo para el regreso de Jesús y también se puede tomar como una contundente señal que se podrá ver en todo el mundo. Otra interpretación que se hizo es que este cortejo desde el cielo a la tierra, en el que vendrá Jesús con millares de creyentes, será un momento que todos los que lo vean desde Jerusalén y alrededor podrán transmitir o grabar, no solo desde cadenas de televisión, sino con internet, desde cualquier dispositivo móvil. Por último dice, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. La expresión, los que lo traspasaron, hace referencia al pueblo judío, que fueron la nación que había condenado mayoritariamente a Jesús a la cruz y los que lo traspasaron con una lanza antes de morir. Versículo 8. Aquí repite la misma expresión que ya vimos en el versículo 5, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios habla en primera persona como el Alfa y la Omega, el Señor, Dios Todopoderoso. Él es quien ha iniciado todo, el principio de todo, y es quien también le pondrá fin a las cosas. Es a su vez una afirmación sublime y excelsa del poder magnífico de Dios, que nos quiere decir una vez más a nosotros y al mundo que Él está hablando, y al que debemos tenerle un temor reverente por lo que dice y por lo que hará. Versículos 9 al 11. El apóstol Juan estaba preso en esta pequeña isla por causa de la predicación del Evangelio, una isla desolada, usada para llevar a prisioneros a manera de cárcel por el Imperio Romano. En esta isla, los presos eran obligados a trabajar con el mármol, ya que abundaba allí. Pero a pesar de todo, Juan no estaba preso espiritualmente, porque dice que estaba en el Espíritu. Esto nos habla de que su conexión con Dios era tan grande que se movía por el Espíritu Santo. Juan no solo había logrado madurar y hacer morir los deseos carnales del pecado, sino que había logrado vivir en el Espíritu, recibiendo y viendo todo aquello que el Señor le mostraba. En este estado de estar en el Espíritu, recibió una visión especial escuchando la voz de Jesús como de trompeta, que le anunció lo que le revelaría y que todo lo debía escribir para que quede un registro hasta hoy, y lo introduce en el mensaje a las 7 iglesias de Asia. El Señor decidió utilizar ese momento donde el mundo lo había puesto preso para revelarle los sucesos futuros más grandes para la humanidad. Nada nos puede separar del amor de Dios. Versículos 12 al 16. Juan escucha la voz de Jesús de forma distinta a la que conocía antes de resucitado. Pero ahora la voz, como de trompeta, lo llama, y al darse vuelta, ve 7 candelabros de oro. Estos candelabros son los que contienen la luz, no son luz, solo la contienen, como medio para expresarla, símbolo de las 7 iglesias a las que dirigirá sus primeros mensajes en este libro. Estas iglesias, a pesar que ninguna era perfecta, Jesús estaba en medio de ellas. Nos habla de que Jesús no dejará su iglesia, porque es su amada, y aun con imperfecciones, nosotros también debemos amar a la iglesia, a pesar de las divisiones entre cristianos y de las diferentes perspectivas. Debemos velar por la unidad, porque Jesús está en medio de ella. La labor
del sumo sacerdote consistía, en el Antiguo Testamento, cuidar y mantener los candelabros encendidos. Ahí estaba Jesús para corregir y perfeccionar a sus iglesias. La iglesia no es nada por sí sola, pero cuando la luz se deja ver, es porque hay aceite y fuego. La mayor preocupación de la iglesia debe ser mantener el aceite y el fuego encendido. El aceite es la unción por mantenerse unidos a Jesús y no a la carne. El aceite de la unción es efectiva porque rompe todo yugo de esclavitud y de opresión. El fuego es la consecuencia de tener aceite. Una iglesia llena de unción, de poder, es la que brilla y su luz llega con fuerza a todo el mundo. Jesús vestía una túnica blanca, larga, y un cinto de oro puro. Personas distinguidas usaban túnicas largas, y el cinto de oro puro nos habla de su vestimenta como sumo sacerdote. Pero no era cualquier cinto, era completamente de oro, lo que simboliza el amor eterno de Dios. Los largos cabellos blancos no nos hablan de vejez, sino de la antigüedad de su reino. Son el blanco que resplandece de su gloria. Su reino no solo es antiguo o milenario, sino eterno. Estos cabellos simbolizan su pureza, autoridad, sabiduría y eternidad. Sus ojos, como llamas de fuego, son el poder consumidor que todo lo ve y todo lo conoce. Estos ojos nos deben inspirar gran temor reverente, porque no hay secretos ante su mirada de fuego. Sus pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Nos hablan de que Jesús, en su condición de hombre, pasó el fuego de distintas pruebas y el bronce es un metal fuerte y duradero, lo que nos indica que sus decisiones y caminos son firmes y eternos. Su voz era fuerte y estruendosa como muchas aguas. Esta es la forma que Juan pudo describir con sus palabras lo que significaba la majestad de Cristo glorificado hablando. Muchas aguas son avasallantes y demoledoras. La voz de Jesús, en esta revelación, fueron para el discípulo Juan una experiencia de fuerza colosal e indescriptiblemente majestuosa. El versículo 16 nos muestra que Jesús tenía 7 estrellas en su mano derecha, las cuales se revelan más adelante, y la espada de 2 filos que sale de su boca es que sus palabras tienen un efecto contundente. El rostro de Jesús no pudo ser descrito por Juan, más que como el sol en todo su esplendor. No hay tal vez en nosotros una forma más grande de poder describir la gloriosa luz que sale del rostro de Jesús, sino esta: toda la gloria de la majestad, santidad, pureza y perfección de Dios están concentradas en el rostro de Jesús, que son para nosotros una luz tan abrumadora como maravillosa. Versículo 17 y 18. Nadie podría quedar en pie o indiferente ante una visión como esta. Juan lo describe como caer como muerto. Nuestro cuerpo no puede soportar tanta gloria y peso de santidad, pero Jesús le dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esta es la visión gloriosa del Señor glorificado, habiendo consumado su obra de redención. Así es como se ve Cristo en la gloria a la diestra del Padre. En su mano tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él puede dar vida y resucitar a los muertos, porque la muerte ya no dominará a los justos. Él resucitará a los muertos en Cristo para salvación eterna y los incrédulos para perdición. Jesús ha recuperado la autoridad que el hombre había perdido en el jardín del Edén, habiéndose hecho hombre y vencido a la muerte y al pecado. Ahora tiene poder para resucitarnos en el día de la resurrección de los justos. Versículo 19 y 20. Le pide que describa para dejar registros de todo lo que tiene que mostrarle, que es lo que ya apreció hasta ese momento en la visión. Lo que pasaba en ese momento con las 7 iglesias y lo que va a suceder, que son las cosas que aún están en nuestro futuro, las cosas que van a suceder. Fueron futuro para Juan e igualmente por ahora lo son para nosotros.
Finalmente, le revela lo que significan las 7 estrellas, que son los mensajeros encargados de propagar la palabra de Dios en esas 7 iglesias. La palabra griega que se usa para ángeles en esta parte es angelos, que significa mensajeros. Podemos deducir que como mensajeros se refiere a los líderes o pastores de cada iglesia, porque el mensaje de Jesús no estaba dirigido a ángeles, sino al pastor principal de cada iglesia de ese tiempo, y como consejos e indicaciones a las iglesias en todos los tiempos. Los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias que en ese tiempo Jesús eligió para darles palabras de consuelo, halago y corrección. Hagamos ahora juntos una oración basada en Apocalipsis, capítulo 1. Padre Todopoderoso, gracias por darnos esta revelación de este libro maravilloso que nos has regalado. Ayúdanos a entender cuál es nuestro papel en este momento, de acuerdo a tu plan eterno. Enséñame a entender qué quieres que yo haga cada día para avanzar y cumplir tu plan conmigo. Gracias por tu santidad, tu perfección y por haber vencido al diablo y a la muerte. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos has dado autoridad para poder gobernar en el Espíritu y prepararnos para gobernar contigo en tu reino eterno. Límpiame, sáname y restáurame de toda debilidad que manche mis vestiduras, porque tus ojos de llamas de fuego no son para condenar a tus hijos, sino para purificarnos con amor y estar listos para tu regreso. Esperamos tu venida con expectativas. Límpiame, sáname y restáurame de toda debilidad que manche mis vestiduras, porque tus ojos de llama de fuego no son para condenar a tus hijos, sino para purificarnos con amor y estar listos para tu regreso. Esperamos tu venida con expectativas, esforzándonos cada día para mostrar tu luz delante de todos los hombres. Pido, espero y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.